Mano Senhor Jesús, trae cumplimiento de promesa que Dios les hace al pueblo de Israel. Ora la primitiv David, usando lo tiene un rey, que va a reinar para el pueblo, a siempre. Lo que era ser un descendiente de David del reino de Israel y del reino de Dios. Siendo promesa que Dios hace David, pisando por el extendimiento, al final, Dios también para el reino, a medio final. Y en figura del rey estaba como figura que el pueblo estaba tener como un intermediario entre Dios y pueblo. El rey estaba tiene autoridad arriba del pueblo, pero también estaba tiene deber para cuidar del pueblo, defender el pueblo, proveer para el pueblo su seguridad, proveer para el pueblo todo lo necesario para dar una alabanza y gloria a Dios. Lo que se David después alanta un templo, David y su Salomón alanta el templo de Dios, un templo grande, bonita, y nada provee para el pueblo tiene posibilidad para adorar a Dios y nada para defender el pueblo. Que me fue figura del rey, el administramiento del templo antiguo, estaba una imagen de un representante de Dios, medio del pueblo, el cabeza del pueblo, el rey del pueblo. Pero también David estaba mirando como también un servidor del pueblo. Y no solo David estaba como guerrero, David estaba del sur, estaba salir en batalla para lucha para el reino vida más grande y más poderoso. Pues mismo figura él, después el judío nada queda siempre pensa, siempre desea para el rey que por vivir, sobre después había un tiempo de oscuridad del pueblo judío. Pero la estaba anhelar que viniera de promesa de Dios, que viniera de Mesías, el rey preventivo, que vuelve 13 unidades del pueblo, que vuelve 13 proteger al pueblo, con 13 unidades, paz. Y ese es lo que Jesús también hace después, como en figura del reino. No sabe, por el Testamento no da la vista que Jesús está descendiente de David. O Jesús está heredero del reino. Ahora antes de aparecer la Virgen María, en la vista, Él lo reina, pasando su reinado, no tiene fin. Es ayuda de Dios Santísimo. Y Él la reina. Sin embargo, a lo largo de la vida de Jesús nunca a proclamar su mensaje como rey, sino solamente tenga final de su vida. Pero a lo largo de su vida, él nunca ha reclamado su título. Inclusive ahora después de la hace milagros de grande manera, multiplica pan y piscana, ahora trata así milagros maravillosos de sanación. O bien después de dice, sabe Esther, tanto rey, háganos coronel, rey de Sora, ahora aquí. Pero siempre Jesús estaba de voz forma pescada por la multitud y para no coronel como rey persona. Jesús también tiene un plan para el día puede luego coronar como rey y para que quede reina del pueblo. En el día de aquí, antes de la fiesta aquí de Cristo Rey, no se tiene diferente lectura en la cultura contarnos cómo Jesús estaba ganando a Jerusalén. Y de su camino a Jerusalén, él contra su discípulo aquí que estaba en paz. El día domingo de Ramos nos está celebrando el Semana Santo, nos recuerda el momento que Jesús adrena Jerusalén como rey. Y el pueblo ha recibido como Hosana, Bópini, descendiente de David, Hosana de la altura. Bendicionada al sur también el nombre del Señor. Antonata por España, para el 30.
Viene 30 de un caballo de manera estaba costumbre antigua de un rey o un general, ahora 30 para conquistar una ciudad. Viene 30 de un caballo que daba un signo de poder, era 30 de un burrico, otro signo de humildad. Un burrico que ni siquiera estaba de gente, un burrico que fue cafía, pero era 30, triunfante del reino de Jerusalén. Haciendo nuestra lista, entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, para que quede coronado como rey. Sin embargo, no está aquí con la paz después. Él adrede a Jerusalén, pero también para entregar su vida. Y en verdad, de momento de pasión, nuestra vida a coronar y era la gran coronel como rey. Está muy interesante. Prometo ese que Jesús no estaba de que van a proclamarle como rey, pero de su momento de pasión y de momento de crucifixión, Jesús halaga por el rey y proclamé como rey. Decimos que, por ejemplo, de momento en la que está papeando con Pilatos. Pilatos está pondré otra rey y te dice así: pareceme a nazi. Pareceme a nazi. Y después, ora nanta hace un fondo de Jesús, ora nanta maltratele, soldada a mí, coronele, como rey, pero no estaba con corona de oro, sino que estaba con corona de su vida. Y nada ponerle un bastón, el signo de poder de un rey, pero un pidapalo. Y nada ponerle sí un paño coral, el signo de un rey, pero un pozo viejo. Y Nancy ahí me lo diga, pero haciendo un fondille, para sobrelantar a su pie, lanzada maltraté. Y el rey poderoso ahí no trata de nada. Y era la gran coronel como rey. Después del momento de cruz, Pilatos mes amanda pone arriba el signo de letra con los 15 arriba cruz, utiliza Ingrid, utana latín, Jesús Nazarenos, Rey Diodoro, Jesús Nazarenos, Jesús de Nazaret, Rex Rey de Judíona, Jesús Nazareno, Rey de Judíona. Y cita lo que Pilatos amanda pone arriba, haciendo también un fondo y judíona, pasó la nanta rabia, ahora la amiga, nada pone el título de rey de Barrio de Cristo. Pero la final, nada proclamé como rey. Y era la proclamé como rey, pero solamente de momento de pasión y cruz. Así está muy bonito, mi hermano Pastor Jesús nos ha conquistado su reinado con poder, de manera obvia reina Tanás. Jesús nos ha conquistado destruyendo otro lado. Jesús nos ha conquistado destruyendo ciudades o matando sus ciudadanos o sus soldados. Jesús ha conquistado el reino, pero como un reino de amor. Sobre él ha conquistado el corazón de obediente para medio de su amor, para medio de su acción milagrosa y acción de amor y de perdón. Y para medio de amor más grande como es de corazón, entregar su vida a otro en vida. Y nos ha coronado y nos dio un rey que queda crucificado en la cruz y que está un signo de amor para nosotros. Tal vez esa cruz también es tan importante para nosotros. Sobre la cruz no es un signo de derrota, es un signo de amor para un cristiano. La sombra de cruz significa el lugar también de Jesús a otro coronado como rey. Y Jesús halaga al coronel como rey de la cruz. Y este reino asenta. Y este rey de nosotros asenta. Y este un rey que no está obligándonos para nos hacer su voluntad. Limpia nos cuenta la historia de la reina, que no trata de dar su voluntad, no trata de matar o sacan por su reino. Jesús nunca nos está obligados para hacer su voluntad, aunque sí te pide para nos hacer su voluntad.
y de hora de la paz de su reinado David se imita rey de verdad. Esta vista a esa que me nace pasa que me amina mundo, para un testimonio de verdad. Mita rey, durante cuando pertenece a la verdad, te escucha mister. Que me es nanta la yo reina, nanta vida servidora y el rey. Es nan lo que para Dios reina, nanta servidora y el rey. Que mi hermano conozco. Por nos proclama Cristo Rey. Háganos no proclamar solamente de boca, sobre que en verdad Dios te reina, ahora nos está dando el primer lugar de nuestro corazón. Y te proclama Cristo Rey, ahora me está obedecer su palabra, ahora me está atender verdad, ahora me está atender su sistema. Así no Jesús te dice. Tú tienes que pertenecer a la verdad, y me dejamos de pertenecer a mi reino, te escucha. ¿Qué puede ser que no, hermanos? Dios no está obligándonos para proclamarle como rey, pero si vos te proclamarle como rey, mi Señor, escucha tu sistema y mira su servidor. La que Dios reina tarificar, Señor, de nuestra vista de nostada, Señor, hace por voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hace por voluntad. Vita vos servidor. Manera la Virgen María también dice, hasta servidora del Señor. Hace conmigo manera o avisa, según palabra. Una entrega total y confianza completa en Dios total Rey. Conocer cuál deseado mi honra para mí. Conocer cuál mi defensor. Y manera Rey también la matará Jesús la matará. Proveer para ordenar su servidor para todo lo necesario para viva, para todo lo necesario para adorar a Cristo, proclamar a Cristo como Rey. Así, mi hermana, ahora voy a proclamar a Cristo Rey, como es la reina de mi corazón, de mi vida. La que está en el primer lugar de mi corazón, de mi familia. Si Dios te reina de mi casa, de mi familia, la que toma de decisiones, guíanos, proyectos del corazón también. La que Dios reina. O mi país está sacando a Dios por su vida, por su ley, para poner su reina y quita la ley de Dios. Que me anda quitando a Dios como Rey y Señor. Pero nos está creyendo, nos consigue ensalzar a Cristo Rey un día más, no solamente con palabras, sino con acción. Dios no está obligando a nosotros, Él no está obligando a conquistar el poder, pero Él está pidiendo la gama reina de tu vida, la gama toma decisiones de tu vida, la gama sanado, guiado, protegido, la gama hace forma grande de tu vida. Pero está a depender de nosotros. Si nos da Cristo Rey. Sin embargo, Dios está Rey. Jesús está Rey. Ni una poquita se puede llegar. Es el Rey del universo, Rey de creación. Ribaturcos de ti poder. Es el Señor y Dios. La que nos proclamé así en mi vida también. Señor, aporta mi Señor y mi Dios, aporta mi Rey, reina de mi corazón, reina de mi vida. No vi otro más a vos, Señor, no vi más otro Rey, sino a vos, también Rey y Señor. Ayúdame para mí a hacer tu voluntad, pues son un Rey de verdad, y que gana de camino de verdad también. Ayúdame. Todo lo que comienza en nuestro pensamiento, un rey de defender su pueblo, un rey de salir para luchar para su pueblo, un rey de defender su pueblo, un rey de proveer para su pueblo. Confía en ti, confía en tu rey. Este es un rey, uno no está esperando solamente para su servidor servir,
sino como Jesús da un rey que está sirviendo a su pueblo. Da un rey que está sirviendo a verdaderamente poder. Poder significa un tipo de paz sirvi obiotna. Poder significa que tiene autoridad, sí, pero una autoridad para buscar bienestar para otro lado. La que nos pide, Señor Dios, a que reina igual tu cosa. Señor, tu nuevo poder, cinta de tu trono, especialmente del trono de mi corazón. Ese es el primero la venida de Dios que reina, de mi corazón. Y ahora Dios que reina de mi corazón, el reino de Dios que está viva, maquinando en Dios. Viva Cristo Rey. Así nos lo proclamé. Del momento de persecución a México, el mexicano en medio de persecución han proclamado un himno para todo el pueblo siente está luchando para Cristo Rey. Y la tuta proclamar en medio de una guerra civil pasa en México, una persecución grande contra la Iglesia Católica. En ese pueblo ha salido a defender su iglesia y defender su religión, su creencia. Y un tema, un frase que andaba la misa, Cristo Rey, viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Nos puede proclamar también, el día de la fiesta de Cristo Rey. El pueblo puede proclamar, ¿sí? ¿Y qué tenemos que proclamar Cristo Rey? Viva Cristo Rey. Hay una que da por su boca sea, ¿no? Tú eres nuestra proclamada, viva Cristo Rey. ¿Qué tenemos? Viva Cristo Rey. Pero tú te quiso accidente ainda. Vamos a proclamar más duro. Para él no está durmiendo. No de un pueblo que está proclamando Cristo como su Rey. Un llamado más duro. Viva Cristo Rey. Oh, que como a vos, mi hermano, no tiene otro, sino Cristo, nuestro Señor y nuestro Rey. Él la queda coronada de otros, pero está vivo, y está viva para nosotros, está defendernos, está nuestro Señor y nuestro Dios. Viva Cristo Rey. Amén. Muy bueno. Háganos seguir celebrando los días y proclamación y fiesta de Cristo Rey. Joven de nuestro obvio amor, háganos tres entidades y los reyes, Señor, nos desean. Señor, defender de momento a nadie. Señor, ayúdame. Guarda para ella un rey que está protegiendo a su pueblo. Es un rey que está defendiendo a su pueblo. Háganos tu digna, no rey. Háganos felices.